Entonces de vuelta. Bueno, yo soy Natacha Ugón, soy bioconstructora, también soy docente en una cátedra en la Facultad de Arquitectura. También pertenezco a un proyecto de investigación, a un programa de investigación que es Arconti, Arquitectura y Construcción con Tierra, que dirige el arquitecto Rotondaro. Y me dedico a la difusión y capacitación en las técnicas de construcción con tierra. Bien. Ya que estamos, contanos un poco qué es lo que tenés ahí atrás, al lado tuyo. Bueno, esto es un adobe. Un adobe es una pieza que se utiliza para la construcción, que se hace con barro, con paja y con estiércol, que el barro tiene que estar en estado plástico y se moldea con un molde de madera y se obtiene esta pieza que se deja secar al sol. Básicamente eso es un adobe, es una pieza de barro que se deja secar al sol, se moldea y tiene algunos otros agregados como la paja, el estiércol y en algún caso que se necesite porque la tierra sea muy arcillosa, se le agrega también arena. Bien, adobe y ladrillo de adobe no es lo mismo. No. Lo que le dicen, el ladrillo implica cocción. No es tan efectivo el ladrillo crudo, o sea, el ladrillo que está previo a ser cocido, que también se fabrica con tierra, por varios motivos. Uno de ellos es que porque generalmente se le agrega mucha tierra negra. Y la otra es que en vez de ponerle paja, se le pone generalmente viruta. Y la viruta no trabaja la tracción como la paja dentro del bloque, dentro del adobe. Sí. Entonces, un ladrillo que todavía no se coció, sí, es un ladrillo crudo, pero no tiene ni siquiera la resistencia a la compresión que tiene un adobe, que también está crudo, pero que por las características de los componentes lo hace un poco más resistente. De todas maneras, un adobe no es una de las piezas de tierra, de los elementos constructivos de tierra, de los mampuestos que se pueden hacer con tierra, que tenga la mejor resistencia a la compresión. Bien. Los que son comprimidos, los bloques comprimidos sí tienen más resistencia. Igual, yendo concretamente a los adobes, contanos un poquito, bueno, bien, más o menos del principio, cómo es el proceso de producción, digamos, qué materiales incluye. Primero arrancamos por la tierra, que es lo básico. La tierra tenemos cantidades lo que vamos a hablar es la tierra. Primero tenemos que hacer algunos ensayos para determinar qué tipo de suelo es el que contamos, si es un suelo arcilloso, si es un suelo arenoso. Basándonos en esos ensayos previos, vamos a determinar qué componentes le vamos a agregar a la tierra. Hay unos ensayos que son de campo, se los llama, porque son muy sencillos. Basados en esos resultados que nos dan esos ensayos, entonces ya sabemos cómo tenemos que estabilizar esa tierra. Pensemos que la tierra tiene, además de arcilla, también tiene áridos, o sea, tiene arenas, tiene limos, como usamos un suelo que está por debajo de la capa fértil para hacer los adobes, o sea, el sustrato B, se lo conoce así, tenemos que determinar qué porcentajes tiene de esos elementos con esos ensayos previos que te decía. Y bueno, ahí vamos a determinar si necesita arena o no. Se lo pone esa tierra que se tamiza con un tamiz grueso, simplemente para sacarle algunos restos de terrones grandes que pueda tener, o alguna otra piedra o cosita, o algún pedacito de raíz que a veces tienen en esas partes. Se pasa entonces ese suelo natural por un tamiz grueso. A ese suelo se le agrega estiércol de vaca o de caballo. Se lo coloca en una cancha como la que vemos acá, en un pozo, un pisadero. Se le llama pisadero porque, bueno, generalmente se pisaba con caballos. De hecho, en las grandes adoberas se pisaba con caballos. Para los autoconstructores, bueno, lo hacemos directamente a pie. Por eso se lo llama pisadero. Una vez que se deja el estiércol con la tierra, se le agrega agua y se lo deja reposando o durmiendo, como le decimos, dormir el barro, pudrir el barro. Se lo deja al menos una semana para la producción de adobes. Una vez que esa tierra ya está lista, si requiere arena, se le agregará arena al momento de producir el adobe y también paja. Entonces, tenemos tierra, tenemos estiércol, tenemos paja. Sí. Más o menos, ¿cuánta proporción de cada cosa
¿Cuántos ladrillos te da? Todo el mundo se obsesiona con las proporciones. Quiero una receta, quiero una receta. Con la tierra no hay recetas. En realidad no te puedo decir como si fuera una fórmula química, es tanto de esto y tanto de lo otro. Hay que hacer los ensayos para determinar. Hay como rangos, ¿no es cierto? Dentro de tal rango se puede. Hay, por ejemplo, los que estuvimos haciendo la semana pasada en un curso, le pusimos un 25% en volumen de tierra, un 25% de estiércol. Es una técnica que, como el barro tiene que estar en estado plástico para poder ser moldeado, necesita una cantidad importante de agua, que puede andar entre los 30, el 30%. Los adobes que hicimos el otro día necesitan con un 20%, anduvo bien. Hay otras que necesitan un 35%, porque la arcilla, hay arcillas que tienen la capacidad de absorber más cantidad de agua que otras. O sea y también depende si la arena está seca o si la arena está mojada, no porque la arena absorba agua, sino porque se moja. Y toda la superficie de cada grano de arena mojado resta agua a la masa. O sea que si uno tiene que secar un poco el pastón de tierra con estiércol y esa mezcla requiere de arena, es preferible contar con arena seca para poder regular esa trabajabilidad del material para que se corten bien los adobes. Cortar los adobes es retirarlo del molde. Eso es el término cortar adobes. No es que se corta, ¿no? Vos hablas de ensayos, pero Sí. digamos, por ahí está bueno, porque por ahí ensayos es una palabra así como muy ampulosa, digamos, para pensar por ahí una persona que está en su casa y quiere decir, bueno, a ver si la tierra que tengo en el fondo da. O sea, ¿qué tiene que ver una persona cuando quiere ver estas cosas? El primer ensayo, que es muy sencillo, que se puede hacer, es lo que se llama... A mí nada, no me duele nada a mí. Después le digo. Un ensayo hay ensayos para determinar qué tipo de suelo vamos a utilizar. El más sencillo de todos es el de decantación. Como te imaginarás, en todos los componentes que tiene este suelo, hay algunos que son más pesados que otros. Entonces uno puede colocar en un frasco limpio, como un frasco de café, una cosa así, ponerle 3/4 de agua a ese frasco, se le agrega más o menos la mitad del frasco de tierra, se lo sacude, se lo tapa bien y se lo sacude por unos 3-4 minutos y después se lo apoya y no se lo mueve más. Todas esas partículas que estaban ahí girando y dando vueltas en el agua empiezan a decantar. Por supuesto que decantan primero las más pesadas, o sea, las arenas gruesas, después decantan las arenas finas, los limos, que los limos también son áridos, son arenas, pero de menor espeso, de menor diámetro, digamos, de menor granulometría. Y lo último que decanta son las arcillas, que son el material más fino y de menor granulometría. Entonces ahí es una idea aproximada, porque imagínense que no es exacto, porque la arena también cuando baja arrastra parte de la arcilla, ¿no? Pero se generan como sustratos que son muy visibles en un frasco transparente, donde uno puede determinar, bueno, tengo tanto de áridos gruesos, tanto de áridos finos, y hay como una capita que parece ser arcilla. Ese es un primer indicador. Un suelo arcilloso es un suelo que tiene entre los 15 y los 20% de arcilla. Eso es un suelo bien arcilloso. De los sustratos, estos que contabas vos, los Sí. de granitos finitos, que aparecen más en la parte superficial. En la parte superficial. A veces se confunde un poco porque hay limos que son demasiado finos y no se diferencian en color de las arcillas. Pero bueno, ya es hilar como muy fino. Sí. Digamos que para la producción de adobes Bien. alcanza. Y pensando Hay otros ensayos más, ¿no? Hay muchos otros ensayos, como el de plasticidad, que uno tiene que hacer el barro, ponerlo en estado plástico y amasar unas especies de habanos. Por ahí sería bueno que podamos hacer un ensayo para Sí, verlo, eso porque es lo podemos difícil como contarlo sin Sí. poder mostrarlo, ¿no? Bueno, pero hay ensayos básicamente de plasticidad, de retracción, de dureza en seco,
son todos ensayos muy sencillos, hacer una pastillita de barro, dejarla secar y partirla, a ver qué resistencia ofrece, o sea, son muy sencillos, cualquier persona lo puede hacer. Bien. Pero justamente en eso, y entendiendo que la Argentina digamos, tiene una extensión considerable, digamos, Sí. no te voy a decir que entres en detalle porque no, en los tipos de tierra y demás, pero muy a grosso modo, digamos, ¿qué diferencias hay en los tipos de tierra en los 5 biomas que tenemos y qué hay que tener en cuenta a la hora de pensar en hacer unos adobes? Básicamente los suelos, más allá de las regiones bioclimáticas, que hay muchísimas en nuestro, y eso tendría que hablarlo un pedólogo, que es el especialista en suelos, el referente a las regiones de nuestro país, pero básicamente hay suelos, a grosso modo, arcillosos, limosos, arenosos. Después empiezan las combinaciones, arcillo arenoso, limo arenoso, arenoso arcilloso. Bueno, es como que empiezan todos esos grises entre medio del negro y el blanco, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que hay que saber es que para un adobe es necesario un suelo areno arcilloso, o sea, tiene que tener bastante arcilla como para que tenga cohesividad, pero tampoco tanto como para que se raje, porque como la arcilla tiene la propiedad de expandirse mucho con el agua, cuando el adobe se seca, toda ese agua la pierde. Si no tuviera la arena o los áridos, esos suelos, para darle estructura, se rajaría mucho. Entonces hay que encontrar el equilibrio de un suelo que tenga esas condiciones. Bien. Los tiempos de armado de estos adobes. Ya aprendimos que tenemos la tierra, tenemos la paja, tenemos el estiércol, vimos que daba todo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué es lo que hay que hacer para...? Igual eso después lo vamos a ver bien con la gente acá de Pero Cobijo. básicamente es una semana esperar a que el barro duerma o se pudra. Una vez que lo mezclaste todo. Una vez que lo mezclé con el estiércol, lo dejo una semana en reposo para que se generen todas esas fusiones mágicas que hace la tierra. No, que se generen todos esos intercambios químicos que hace el estiércol con el suelo, que le va a dar mucha más resistencia, mucha más plasticidad. La calidad de un barro podrido, de un barro que durmió, es muy superior a la de un barro que se hace en el momento. O sea que necesitamos al menos una semana para poder dejar dormir el barro, más el trabajo previo del tamizado de la tierra. Después el tema del cortado de adobe. Uno corta los adobes, los tiene que dejar en la posición que los cortó, al menos durante una semana, 10 días. Si es posible se los deja cubiertos con hojas, con ramas o abajo, una media sombra abajo de un árbol, porque lo ideal es que no pierda rápido la humedad, sino que vaya haciendo ese proceso de retracción que hace la tierra cuando va perdiendo la humedad, que lo vaya haciendo en forma lenta, porque si no se aceleraría el secado y se producirían rajaduras. Después de una semana lo que se hace es, se los incorpora, o sea, se los para, también en el mismo lugar. Y ahí se los deja unos 15 días, 20 días más. Y de recién ahí, o sea, ya pasó un mes aproximadamente. Hay que tener en cuenta las diferencias entre invierno y verano. A veces en verano en 20 días están, en invierno a veces tardan un poquito más de un mes. Va a depender de la bioregión donde uno esté y todo eso. Pero pongamos como un término medio, un mes. Recién ahí el bloque está listo se lo acopia o ya va directo a muro, ¿no? ¿Y qué clase de prueba se le puede hacer a ese ladrillo para probarlo? Exactamente, hay un ensayo que es un ensayo de corte que se le hace al adobe, que es muy sencillo. Se colocan 2 adobes de base y se apoya el adobe arriba. Y se pone acá una tabla y alguien se para arriba, tiene que ser una persona que pese más de 70-80 kilos. Entonces, si el adobe se corta es que no tiene buena calidad, no va a resistir la compresión ni siquiera para autoportarse, o sea, un muro de adobes resiste, sobre todo los de abajo, resiste toda la carga de su propio peso de todo el muro. Entonces, si ese adobe no resiste la carga de una persona de 80 kilos, tampoco va a resistir la carga que tiene de peso arriba en el propio muro, ¿no es cierto? Por lo tanto, los adobes así de 15 no son portantes.
son autoportantes, o sea, necesita una estructura, esa construcción va a necesitar de una estructura independiente y el adobe de 15 solamente va a rellenar el vano. En cambio, los adobes ya de 45, 50, como se usa en el noroeste argentino, eso sí se los puede considerar portantes, porque las cargas se distribuyen mejor, ¿no? Perfecto. Estamos hablando de los adobes para la construcción de paredes, de casas. Sí. Ahora, hablamos un poquito de los adobes que son para la Zara. Para la Zara, para la estufa. Ah, para la estufa, Para la sí. estufa. Hablemos un poquito, quería hablar de eso también, de lo que hablaste recién. Sí. Vamos un poquito a los adobes de la Zara. ¿Qué diferencias tienen con los comunes? Y a la Zara se le puso mucho menor porcentaje de paja, porque la Zara, en realidad lo que se está buscando es que tenga, que funcione con más masa térmica. Entonces no se le puso tanta paja. Primero por ese motivo y segundo porque es bajita, no necesita no va a sostener tanto peso, por lo tanto no necesita que sea tan resistente a la compresión, sino más bien que funcione térmicamente en forma adecuada, porque tampoco tiene un espesor de muro tan ancho. Entonces se necesita que tenga la densidad suficiente para que funcione esta cuestión de la masa térmica, ¿no? Entonces la diferencia entre un adobe para una construcción y para una Zara básicamente es dada por la cantidad de paja, ¿no? No hay mucha más diferencia. No hay mucha más diferencia. Bien, perfecto. Dos o tres preguntitas más y ya te dejamos de paso. Revoques y terminaciones, o sea, ¿qué se puede hacer con eso? O sea, ¿cómo bueno, se trabaja? Con respecto, en general, vamos a hacer una diferencia entre en general y con una Zara, porque sí, una cosa es poner un revoque a la temperatura ambiente normal y otra cosa es exponerla a la temperatura que levanta el murito de la Zara. Claro. Que dilata y contrae porque se prende, se apaga, se prende, se apaga. Se prende algo así porque cuando se prende dilata, cuando se apaga retrae y puede producir fisuras. Pero en general el trabajo para preparar un buen revoque fino, por ejemplo, el revoque grueso es básicamente lo mismo que con un adobe, prácticamente lo mismo, solo que la paja se va a cortar mucho más chiquita porque porque el espesor de un revoque no puede tener una paja de 10-15 centímetros, simplemente por eso, porque los espesores con los que trabajamos son mucho menores. Pero para un revoque fino ya ahí sí hay que controlar un montón de otras cuestiones, como tiene que ver la granulometría, por ejemplo, del material con el que vamos a trabajar. Si estamos pensando en un buen revoque fino de buena calidad, que tenga una terminación convencional, que no sea una cosa desprolija. Entonces, y no solo por eso, sino también por la resistencia que va a ofrecer un revoque donde la granulometría es menor y se puede trabajar con poros mucho menores, la resistencia a la abrasión hídrica, sobre todo con los revoques exteriores. Pero básicamente es lo mismo, hay que tamizarlo, solo que en vez de con un tamiz grueso, hay que tamizarlo con un tamiz muy fino. Por supuesto, previamente tuvimos que haber hecho todos los ensayos previos para conocer bien el suelo y estabilizarlo muy bien, porque acá sí no nos podemos permitir ni siquiera microfisuras, tiene que estar muy bien estabilizado el suelo. No se utiliza paja para un revoque fino, porque necesitamos que las texturas queden bien lisas. Pero básicamente lo que sí hay que entender que hay que tamizar muy bien todos los elementos que vamos a incorporar en ese mortero, digamos. Vamos a tamizar la tierra con un tamiz muy fino, que tiene que ser de como máximo de 1 milímetro. Vamos a tamizar el estiércol, que hay que ponerlo a secar y tamizarlo en seco. Vamos a tamizar la arena, todo lo que le incorporemos va a estar tamizado. Y lo que tenemos que hacer también es el trabajo de pudrir el barro, solo que acá necesitamos dejarlo más tiempo, porque cuanto más está pudriéndose el barro, mejor calidad, y como acá es, digamos, la parte más delicada de toda la construcción, la que tenemos que extremar los cuidados porque es la piel de la casa, entonces ahí tenemos que dejarlo en la tierra con el estiércol durmiendo al menos un mes. 20 días como mínimo, y la diferencia en calidad del revoque es notable. Y bueno, y en el momento de que voy a hacer el revoque le agrego arena si es necesario para ese suelo, la cantidad en proporción según me dieron los ensayos, y se le pueden incorporar también, si el tono del barro que tengo no me gusta, se le pueden incorporar pigmentos, óxidos de hierro, ferrites a nivel comercial, y eso le va a dar color a los suelos.
Bien. Me quedaron dos más. Acá me apunta muy bien. ¿Con qué se pegan los adobes? Los adobes, el mortero de asiento que se utiliza con los adobes es el mismo barro que hicimos para hacer el adobe, exactamente el mismo. A veces por ahí le agregamos un poquitito de agua, pero un poquitito, como para manejarlo mejor y hacer Y otra cosa que es muy importante es cuando yo estoy haciendo la mampostería, tengo que humedecer el adobe antes de colocarlo, porque si no, se va a despegar. Entonces la idea es que yo trabajo con el mismo barro con el que hice los adobes, lo uso de mortero de asiento, con la misma cantidad de estiércol, con la misma cantidad de paja, todo lo mismo. Y humedezco el adobe. Por supuesto que no se hace como con los ladrillos, que uno los deja en un tacho, el albañil los deja en el tacho y después los va sacando de a uno. No, acá mojo el adobe, lo retiro, lo pongo en el muro. Mojo el adobe, lo retiro, lo pongo en el muro. Esa es una Eso diferencia. sí, esa es muy importante. Bien, igual de la parte más constructiva después lo vamos a agarrar ahí al Tano. Pero una más y Sí. yo no tengo más. Rajaduras. En caso de que estamos construyendo y vemos que hay un ladrillo que está rajado, o en Y la es- Sara misma, que puede llegar a pasar también. Bueno, lo ideal es no usar los ladrillos que están rajados. Ojo, entendamos la diferencia entre una rajadura y una fisura, ¿no? Una Ajá. fisura es apenas una cosita que suelen aparecer, porque en el tema del adobe uno no extrema tantas las medidas de, digamos, de control como en un revoque fino. Pero si hay rajaduras, bueno, acá no tenemos ningún adobe rajado, pero Hacer las cosas muy bien. suele suceder que no se estabiliza bien, o sea, el suelo no tiene la cantidad de arena necesaria y cuando se lo pone en la cancha se lo deja pudrir, pero a la hora de fabricar el adobe no se le agrega la arena necesaria. Entonces esos adobes se rajan y se rajan mucho. Eso no conviene usarlos, porque si le hiciéramos la prueba seguro no aguantarían. Eso es una cosa distinta a que por una cuestión de calentamiento y enfriamiento se raje. Eso es otra cuestión, ¿no? ¿Y hay que hacer? Lo ideal es que la Sara calienta mucho en el interior, pero la primer cámara de combustión tiene ladrillos refractarios, o sea que protege a los adobes que pegan contra esas caras. Es muy raro que por temperatura se raje. Puede suceder que se produzcan fisuras en el primer momento, después de la primer calentada, y se cala un poquito la fisura y se la rellena con el mismo material con el que se hicieron los adobes. Pero eso no tiene que estar sucediendo constantemente, eso puede pasar con la primer prendida. Si no, es porque o está mal hecho el material o están mal hechos los adobes. Perfecto. Con esto ya estamos y ahora vamos a la parte práctica también, si agarrar un poquito de tierra y demás.